sector circular y longitud del arco. Para explicar esto, aquí tenemos una circunferencia, el cual tiene aquí su centro y su radio. Este radio va a ser un recorrido desde este punto hasta este punto, ¿ok? Entonces toda esta área que está aquí, toda esta área que barre el radio, va a ser el sector circular. Entonces extraemos esta parte, como vemos aquí, y aquí tendremos nuestro sector circular. Decimos entonces que el sector circular va a ser una parte de la circunferencia, cuyo origen del sector circular será el centro de nuestra circunferencia. También tendrá su radio, que serán iguales estos dos radios, y esta línea curviada que vemos aquí le llamaremos longitud de arco. Esta longitud de arco se calcula con esta fórmula de acá. Va a ser igual el ángulo por el radio. El ángulo es este que está aquí, es el que forman los radios que están aquí. La cuestión que este ángulo tiene que estar en el sistema radiales, es decir que nuestro ángulo va a ser menor o igual que 2pi, pero mayor que 0. Entonces el pi es igual a 3.14159, o también pi es igual a 22 sobre 7, o es igual a raíz de 3 más raíz de 2. Ahora, para calcular el área del sector circular se representa normalmente con la S, y va a ser toda esta parte, todo esto de aquí. Entonces, ¿cómo vamos a calcular el área del sector circular? Va a ser de esta manera. El área del sector circular va a ser igual al ángulo que debe estar en el sistema radiales por el radio al cuadrado sobre 2. Este va a ser nuestra primera fórmula para hallar el área. También hay dos más. Tenemos cuando es longitud por el radio y sobre 2. Esta es nuestra segunda fórmula para hallar el área, y la tercera fórmula es la longitud al cuadrado sobre 2 veces el ángulo. Estas van a ser nuestras tres fórmulas. Entonces recordemos, para hallar la longitud de arco va a ser el ángulo por el radio, y para hallar el área del sector circular vamos a tener tres fórmulas. Recordemos que el ángulo siempre debe estar en sistemas radiales, y las aproximaciones del pi van a ser 3.149, y vamos a tener también que es 22 séptimos, y es igual a raíz de 3 más raíz de 2, ¿no? Eso es toda la teoría que debemos. En el primer problema nos dicen que la figura C o D y A o B son sectores circulares, y nos dicen que el área del sector circular C o D es 9 centímetros cuadrados. Entonces esta área que tenemos aquí va a ser 9 centímetros cuadrados. Va a ser toda esta área que está aquí. ¿Ya? Esta área de acá. Ahora me dicen que la longitud del arco AB es 10. La longitud del arco es 10 centímetros. Y me piden calcular el área sombreada, esta área que está acá, con color negro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Primero tenemos que hallar el área del sector circular A o B, y después restarle el área circular de este acá, C o D, para que solamente quede este trapecio. Entonces lo que debemos hallar primero es el ángulo, ¿ya? El ángulo que está acá, un ángulo que llamaremos beta. Entonces, como tenemos el área de este sector circular de acá, vamos a poder hallar. Entonces hacemos la fórmula del sector circular, que es el ángulo por el radio al cuadrado sobre 2. Tenemos el área, que es 9 centímetros al cuadrado. Tenemos el ángulo, y ahora tenemos aquí lo que es el radio, 3 centímetros, y todo esto al cuadrado sobre 2. Entonces lo que queremos hallar es el ángulo, y con esto ya podemos hallar, ¿no? Este es 9 centímetros al cuadrado va a salir, entonces esto se cancela con esto,
y me va a salir que el ángulo va a ser 2 radianes. Entonces ya tengo el ángulo. Lo que yo quiero hallar es esta área de acá. Entonces ahora necesito hallar entonces el radio más grande. ¿Por qué? Porque necesito hallar el área del sector circular más grande. Entonces acá le voy a poner una variable a. Para poder hallar esta variable a necesitamos la longitud. La longitud la tenemos, la longitud del arco, y también sabemos la fórmula, que es la longitud es igual al ángulo por el radio. Entonces nuestra longitud es 10 centímetros, ¿ya? Y tenemos que nuestro radio va a ser a más 3 centímetros por el ángulo. Nuestro ángulo nos sale 2. Entonces vamos a tener aquí operando que nuestro a va a salir a 2, sale 2, ¿ya? Nuestro a sale 2. Entonces ya tenemos el valor de a. Este a vale 2. Ahora ya podemos calcular el área del sector circular A o B. Nosotros queremos hallar el área del sector circular. El área del sector circular A o B y restarle el área del sector circular C o D. Con esto me va a hacer el área de esto de acá. Entonces el área del sector circular A o B va a ser 1/2 por el radio al cuadrado y por el ángulo, ¿no? ¿Cuánto es el radio de sector circular A o B? Es 5 al cuadrado por el ángulo, que nos salió 2, menos 1/2 por el radio de C o D, que sería 3 al cuadrado y por 2. Se van este 2 con este 2, este 2 con este 2, y nos va a quedar que el área de este trapecio de acá va a ser igual, el área de nuestro trapecio va a ser igual a 5 al cuadrado menos 3 al cuadrado. Esto nos sale 16 centímetros al cuadrado, y ahí está solucionado. Bueno, en este problema nos dicen que tenemos los sectores circulares A o B y C o D. Nos dicen que la longitud del arco AB es 2 centímetros, entonces ponemos aquí 2 centímetros, y que AC vale 4 centímetros, entonces ponemos 4 centímetros. Ya, bueno, en la gráfica vemos que aquí encontramos estas dos rayitas iguales aquí. Cuando está esto, quiere decir que estos dos longitudes son iguales. Entonces vamos a poner aquí A y A, ya, para identificarlo, así lo vamos a llamar. Y bueno, nos dicen que hallemos el ángulo en radianes. El ángulo me están pidiendo en radianes. El ángulo lo llamaremos beta. Ya, entonces lo primero que podemos darnos cuenta aquí, que ya tenemos la longitud, ¿no? Tenemos la longitud, que es 2 centímetros, y sabemos que la fórmula de longitud es esta, ¿no? LOR, como LOR mayormente lo reconocen para recordarse, dicen que LOR es una metodología para acordarse. Y entonces decimos que el ángulo es 2, la longitud, y el ángulo por el radio, que sería A. Ya, esta es nuestra primera relación que tenemos aquí, y ahora vamos a tratar de sacar otras relaciones para poder hallar lo que nos pide, que es el ángulo. Entonces tenemos aquí otra relación, ¿no? Que el ángulo por el radio es A. Entonces tenemos que A va a ser igual a A más 4 por el ángulo. Entonces aquí tenemos la segunda ecuación. Entonces en la ecuación 2 vamos a operar primero. Entonces tenemos que A es igual a
a por el ángulo, que sería a por el ángulo y 4 veces el ángulo. Tenemos que a por el ángulo es 2, lo tenemos en la primera ecuación, entonces lo reemplazamos. Entonces esto de aquí va a ser 2 más 4 veces el ángulo. Ahora, ¿qué hacemos? Aquí hacemos un artificio. A todo lo vamos a multiplicar por a. Entonces decimos que todo esto lo multiplicamos por a. Aquí tenemos a al cuadrado y aquí tenemos 2a y aquí tenemos 4a por el ángulo. Y esto de acá lo tenemos en nuestra primera relación, ¿no? Aquí, que es 2a, entonces aquí lo reemplazamos. Entonces tenemos a al cuadrado, que es igual a 2a y más 8, porque 2 por 4 sería 8 aquí. Y bueno, aquí tenemos una ecuación de segundo grado para resolver, y lo vamos a resolver con el aspa, la regla del aspa. Y esto sería así, ¿no? A cuadrado menos 2a menos 8. Aquí debe ser menos 4 y más 2. ¿Cumple la regla del aspa? Sí. Menos 4 más 2 te sale menos 2. Entonces tenemos dos posibilidades: que a sea igual a 4 o que sea igual a menos 2. Sabemos que las distancias no pueden ser negativas, entonces el menos 2 no va. Entonces nos quedamos con el 4 positivo. Entonces decimos que la es igual a 4. Entonces ya tenemos esta longitud y tenemos que hallar ahora el ángulo. Pero más rápido sería reemplazarlo esto en la primera ecuación que teníamos, ¿no? Claro, entonces lo reemplazamos en la primera, que era 2 será igual al ángulo por el radio, que sería a. El radio a vale 4. Y tenemos aquí que el ángulo vale 1/2. ¿Pero qué? Radianes, ¿no? Entonces ya está, esa es la solución. Bien, el siguiente problema nos dice que tenemos las figuras que son sectores circulares y que la relación de A entre B es igual a la relación como 3 es a 2. Y el área de la región sombreada, esta región sombreada que podemos ver aquí, mejor así si lo notamos mejor ahora, esta región sombreada es 5 veces el área del sector P o Q. Entonces aquí vamos a tener un área 1 y aquí vamos a tener un área del sector circular 2. La vamos a diferenciar así. Nos dicen que el área del sector circular 1 es 5 veces el área del sector circular 2. Tenemos aquí, ya tenemos estos datos. Tenemos dos datos ahora. Ahora nos dice que debemos determinar la relación de la longitud de arco de CR. Le voy a poner entonces aquí una variable L minúscula, y la longitud del arco BA. Este de acá le voy a poner una L mayúscula porque es más grande que este acá. Nos pide determinar esta siguiente relación. Ya. ¿Cómo hallamos eso? Bueno, primero empezaremos obteniendo los datos que ya obtenemos aquí, ¿no? Y tratando de sacar más datos a partir de esto. La longitud, que está en minúscula L minúscula, la vamos a tratar de hallar. Entonces vamos a poner a este que sea un ángulo alfa, y para el sector circular más grande vamos a ponerle un ángulo beta. La longitud del arco CR será igual al ángulo, que será alfa en este caso, por el radio. Ahora el radio es igual a A más B, pero nos dicen que tiene una relación como 3 es a 2. A esto nosotros lo multiplicamos por una constante, K por K, y entre K no va a alterar. Entonces A es 3K y B será 2K.
Entonces el radio mayor, el radio más grande será 5K. La longitud, que va a ser la L minúscula, será 5K por el ángulo, que en este caso será alfa. Y ya tenemos la longitud del sector COR. Ahora la longitud de arco de BA lo vamos a obtener así, que va a ser la L mayor, va a ser el radio por el ángulo, que en este caso será el ángulo más grande, que será beta, no será 3K por el ángulo beta. Entonces aquí vamos a tener la siguiente relación: la longitud, entonces tenemos aquí, dividimos esto, la longitud de arco de CR sobre la longitud de arco de L, que es el arco de BA, va a ser 5 sobre 3 por alfa y por beta, ¿no? Hemos dividido esto de acá. Entonces aquí está nuestra primera ecuación. Bueno, luego nos dicen que el área S1, que es este trapecio, así se le suele llamar esta parte, este sector de aquí se le suele llamar trapecio, nos dice que es 5 veces el área del sector circular de POQ. Entonces lo tenemos así, de esa manera. Primero tenemos que saber cómo hallar esta área de este trapecio, como lo llamamos, y se halla primero hallando el área del sector circular más grande y restándole el área del sector más pequeño, que sería el sector circular A o B. Entonces vamos a hacer esto: el sector circular más grande, que sería A o C, sería 1/2 por su ángulo, que sería beta, y por su radio, que sería 5K, y esto al cuadrado, menos el área del sector circular A o B, que sería 1/2 por el ángulo, que sería el mismo beta, y por el radio al cuadrado. Esto es 5 veces el área del sector circular de P o Q, ¿ya? Entonces sería igual 1/2 por el ángulo, que sería alfa, y por el radio, que sería 3K al cuadrado. ¿Qué es lo primero que eliminamos aquí? Primero se van los K, porque toda la ecuación tiene K. También se van los medios, y nos va a quedar 25 menos 9. Nos va a quedar entonces que beta se multiplica por 16, y esto es igual a 5 por 9, que sería 45 alfa. Si nos damos cuenta, esto es lo que necesitamos para resolver esta relación que nos están pidiendo, pero tenemos que acomodarlo de esta manera. Entonces lo acomodaremos como alfa sobre beta, que sería 16/45. Y con esto podemos resolver la relación que nos estaban pidiendo. Entonces esto lo reemplazamos aquí, ya. Entonces vamos a tener que L sobre L mayúscula es 5 sobre 3, y sería la relación de alfa sobre beta, que no es más que 16/45, 9, y esto sale 16/27. Entonces decimos que la relación que tiene el arco CR, que sería esto de acá, entre la longitud del arco AB es 16/27, y esa sería la respuesta.